va a costar la salud, al ritmo que vamos. Y bueno, la verdad es que tengo la suerte de presentaros a Cristóbal Gázquez. No sé si lo sabéis, existen a lo largo de la historia numerosos ejemplos de personas que son obsequiadas con un talento innato para determinadas expresiones artísticas, y esta mañana pues contamos con el privilegio de contar con una de ellas, ¿no? Cristóbal es socio fundador de BG de Abogados, director estratégico y de servicios jurídicos de BG de Abogados, coach jurídico, negociador y formador, es especialista en análisis estratégico en teoría de juegos, especialista en negociación, mediación y resolución extrajudicial de conflictos, especialista en gestión de medios y dirección de comunicación aplicada al derecho. Es autor de numerosas monografías, artículos y ponencias sobre negociación, mediación y componente extrajurídico de la litigación. Ponente invitado por el Parlamento Europeo en Bruselas en materia de libertad de expresión en 2017, preparador del equipo de la Universidad de Murcia en el MOD Nacional de Mediación de 2017, en el que, por cierto, quedamos semifinalistas. Y, bueno, asesora habitualmente a medios de comunicación nacionales e internacionales, modificaciones legislativas, sentencias judiciales y temáticas de actualidad. Y, finalmente, ha llevado la dirección jurídica de fusiones y adquisiciones empresariales hispano-estadounidenses y la dirección jurídica y redacción de los escritos que llevaron a la solución de Cassandra Vera, entre otros asuntos. Como podéis comprobar, el currículum ya impresiona, así que bueno, creo que y espero que disfrutéis de este taller y que para todos sea fructífero. Nada más y... A ver, en resumen hago cosas, ¿vale? Es decir, no es para tanto ni tanta historia como se cuenta. Bien, del derecho considerado como una de las bellas artes. ¿Alguno sabe qué juego de palabras hay aquí? Bien, correcto, ninguna variedad de Quincy ni nada. Os recomiendo antes de nada, evidentemente no es óbice para atender a la conferencia o al taller, que si tenéis un segundo leáis del asesinato considerado como una de las bellas artes. Es un libro muy divertido sobre comedia negra, os voy a echar un caso aparte. ¿De qué va la conferencia de hoy? O el taller. Lo primero que tengo que deciros es que nos han engañado a todos. A la hora de meteros al derecho, a la hora de meteros al máster, a la hora de hacer cualquier cosa relacionada con el estudio de derecho, hemos sido engañados. ¿Vale? La cosa es, ¿por qué digo esto? Durante 4 años, 5 años en una licenciatura, o bueno, creo que no, o 2 años, año y medio en el máster, o un máster de especialidad, o un máster de lo que sea. Al final, ¿qué os enseñan ahí? Os enseñan una cantidad de materia que hay que memorizar y escupir. Durante 4 años en el grado, memorizáis y escupís. Y al final de memorizar y escupir y vomitar, durante 4 años, una experiencia no muy agradable, os dan un título. Luego llegáis al mundo práctico y os dicen, hazme una reclamación de cantidad. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha fallado? Me voy al máster. He hecho 200 modelos, 200 formularios sobre reclamaciones de cantidad. Vale. Os llega la reclamación de cantidad, planteáis la demanda y os presentan facturas falsas de contrario. Y os lo hacen en el mismo acto de la vista. ¿Qué hacéis? Pregunto. ¿Qué hacéis? Solicitado un informe pericial. ¿Quién? Que no lo veo. ¿Quién ha sido? Hola. Solicitado un informe ¿Tu pericial. nombre antes de nada? Sergio. Sergio. Un placer, Sergio. Solicita un informe pericial, pero está en el propio acto de la vista. Y te han puesto de contrario, las facturas, pese a que hay algunas facturas que son una cutrez, ¿vale? Porque si no te da falsificación. Estas son bastante buenas, de hecho, pertenece, es decir, está acreditada a la empresa, incluso te sacan un contrato que podría ser hasta falso, pero tienes ese momento. Y hay una firma que, por un recibo anterior, coincide con la de tu cliente, aceptando ese contrato y aceptando todo. Tu cliente está que le da un síncope, está al borde del infarto, dice, ¿qué hago? Y os dicen así y os mirarán siempre. Vosotros sois la respuesta ante un problema del cliente. Claro. ¿Por qué digo que hemos sido engañados? Porque el derecho no es ciencia. Y esto es la primera vez, o no sé si la segunda o tercera que lo habréis oído. Es un error considerar el derecho como una ciencia. Y me explico. Todo arte, cuando nace, es ciencia. Es un conjunto y una serie de números. ¿Vale? Cuando empezamos a hacer, como un ejemplo, vamos a tirar de la arquitectura. Cuando cojo un edificio, al final, ¿qué es un edificio? Cuando pasamos
a tener ya nuestras casas y salimos de las cavernas. ¿Qué es un conjunto de paredes? Un techo. Simplemente eso, una serie de números y algo para que algo sea necesario para yo poder vivir en él. ¿De acuerdo? Al ejemplo con un monitorio. De una reclamación es algo sencillo. Son números, tengo una factura, tengo un contrato, tengo que evitar una deuda, la presento, la reclamo. ¿Vale? Pero eso es sencillo. Ahora llegamos a casos que no es todo ciencia, que no es todo número. ¿Cómo pasamos de esa chabola hecha con Adobe a la Capilla Sistina? A ver, dale una vuelta. Bien. Capilla Sistina o la Catedral de Murcia, la que estamos tirando local. Estamos ahí, la catedral con 4 siglos de construcción y de estilo artístico. Bien, entonces ¿qué pasa? ¿Cómo se pasa de A a B? La Catedral de Murcia, por ejemplo, ¿es un conjunto de números? ¿Es un conjunto de ideas? ¿O es un conjunto de ideas artísticas llevadas a cabo durante gente que entiende la arquitectura como un arte y no como una ciencia? Que al final, claro, decís, pero claro, esto va a ser artístico, va a ser todo. No lo miréis así. Hace falta el conocimiento de la ciencia para poder llegar a hacer un arte. La carrera de Bellas Artes, ¿qué enseñan en Bellas Artes? ¿Conoceréis a alguien o no? ¿Pero qué enseñan ahí? Distintos estilos de practicar un estilo. De practicar pintura, de practicar arquitectura, de practicar escultura, de practicar lo que sea. ¿De acuerdo? Pero claro, en ese mismo estilo artístico solamente le enseñan herramientas para que desarrollen su propio estilo. Que es al final a lo que va. Claro, porque si solamente planteamos el derecho como ciencia, y esto lo sabréis, porque habréis visto algún rumor, vemos que ya hay robots y ya hay bases de datos inteligentes que se funcionan por algoritmos que yo le puedo poner. Existe este contrato, existe esta factura y Pepe le debajo a 1.000 euros. Eso ya me redacta mi monitorio, me lo hace todo. Simplemente tiene que ir una persona hasta que tenga que ir a defenderlo. Si tiene que ir, se convierte en un ordinario. Claro, entonces queréis ser útiles para el derecho, queréis ser juristas de reconocido prestigio, queréis ser alguien con esta carrera y no acabar de director de banco de funcionario. Si queréis hacer algo con eso, ¿qué tenéis que hacer? Pues tenéis que dejar de ser máquinas, tenéis que olvidaros del concepto del derecho como algo que debe memorizar y soltar. El derecho no es perfecto, nunca es perfecto. Las codificaciones se basan en ideas políticas y en ideas históricas para el momento en el que llevan. Si nos dedicamos a memorizar todo el derecho antiguo y no estamos atentos al derecho que hace falta hoy, realmente no estaremos haciendo ningún servicio a la sociedad. No somos juristas, somos máquinas. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Claro. Y a partir de aquí os pregunto una cuestión. Como ya sabéis todos, ¿qué es el derecho? ¿Quién? ¿Tantos estudiantes de Derecho de España y ninguno? Es una... Vale, a eso ya hablaremos después. Eso ya es para luego. El arte de convencer. No, eso es oratoria y retórica. ¿Es que perdona? El arte de discernir. El arte de discernir. No. Por favor. El arte de lo bueno y lo justo. ¡Ah! Has ponido aquí que hay No. Venga, algo más actual, por romano, por favor. Porque ha sido lo que más me ha gustado. Pero, venga, ¿alguna más? ¿No han dicho durante estos 4 años todo el rato el derecho administrativo es, el derecho civil es, el derecho penal es? Dame una maldita definición de derecho o el derecho procesal. ¿Qué es el derecho? Nadie me ha enseñado lo de conjunto de normas. Como un mantra, colega. Claro, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Un conjunto de normas? Normas que se conjuntan, ¿no? Que hacen un grupo y se van de caña y hacen esas cosas. Esto es a lo que yo me estoy refiriendo. Cuando pido la misma definición de derecho, me dais la que han dicho siempre. Pero eso puede ser una idea técnica de lo que es el derecho. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es el arte? Morirte de frío. Entonces, ¿qué es el arte? Una definición, por favor. Una forma de expresión de sentimientos o emociones de una manera que sea considerada como bella o artística de distinta forma. Correcto, pero que al
final que ejerza una idea o una impresión. No. Oye. Totalmente respetable, ¿eh? He dicho, si tiene que haber alguna intervención, que sea que se parezca a la de ella. Por favor. Bien. Sí, correcto, pero al final, el arte, ¿tu nombre, perdona? Amelia. Amelia, un placer, Amelia. El arte al final te provoca algo, ¿verdad? Es decir, te provoca un sentimiento, te provoca una idea, ¿correcto? Como diría Rajoy, somos sentimientos y tenemos seres humanos, ¿vale? Es decir, el sentimiento, lo que no tenéis que olvidar en ningún momento es que los operadores jurídicos no son ni independientes ni imparciales, ¿de acuerdo? Los operadores jurídicos en la tele, miran el fútbol, van a la iglesia, no, pues espero, ¿de acuerdo? Pero hacen una vida, tienen contactos, tienen amigos, tienen relaciones y todo el rato estamos hablando. Y esa misma gente es la que nos consulta cuestiones de derecho. ¿Por qué? Porque hay una confianza y una cercanía. Claro, al transmitirnos toda esta confianza y esta cercanía, tenemos un problema. El derecho ya deja de ser algo más que ese conjunto de normas. Claro, ¿qué nos puede diferenciar de ese robot? ¿Qué le puede diferenciar al alumno más brillante de derecho? El que tenga un laude, matrícula de honor, incluso vamos a llevarlo más allá, un doctorado con un laude. ¿Qué le diferencia de un robot? La capacidad para pensar distinto. ¿El qué? A ver, por orden. La capacidad para pensar distinto, fuera de lo convencional, pensar fuera de la caja, como se dice. Nombrarme una tesis doctoral que tenga algo de razonamiento puro y duro, que no sea de filosofía del derecho ni recopilatoria. ¿Cómo? Ni que sea análisis jurisprudencial. ¡Anda! Ya. Claro. ¿Le diferencia algo del robot? ¿O un robot con un algoritmo extremadamente complejo? Nosotros no lo leemos, nosotros lo interpretamos hasta que encontramos lo que nos beneficia. Correcto. Entonces, claro, ¿pero qué os beneficia? ¿Tu nombre, por favor? Silvia. Silvia, un placer, Silvia. ¿Qué os beneficia? ¿Qué búsqueda del beneficio? Ya has dicho somos, ¿eres doctorando? No. Ah, vale. Pregunto. Para nosotros nuestro cliente. ¿De qué? No veo, es que está ahí. Soy yo. Levanta la mano. Vale, lo vas a hacer. Dime. Buscamos beneficio para nosotros, nuestro cliente. Claro, pero ahí está el primer error. Para nosotros. No. No, Claro. para mí. No, tampoco. Es decir, hay dos expresiones o dos manifestaciones que podemos hacer de forma directa del derecho de las que podemos entender que nos pueden atacar. Una el cliente y otra yo como ciudadano. ¿De acuerdo? Yo como Estado en el que vivo, cómo quiero que sea el Estado. Pero eso, ¿cómo decirte? Eso se hace a través del estudio del razonamiento de lo que hay ahora y a través de lo que está mal y está bien. ¿De acuerdo? Lo que puede ser necesario y necesario para la sociedad. Pero claro, cuando hablamos a lo profesional, con nuestro cliente en lo privado, lo que tenemos que hacer directamente es, yo no tengo intereses, solamente mi interés es el del cliente. ¿Y si resulta que ese interés es ilícito? ¿Qué hacemos? ¿Vale? ¿Tú? Sí, tú. Sí, ese. Uy, no sé tu nombre. No, disculpa. David. ¿Qué es? Si un abogado te manipula, un cliente, tú como abogado, te llega a tu despacho y te dice el cliente, mira, quiero montarme una offshore, porque básicamente me dedico al narcotráfico. Pero, dedicándome al narcotráfico, lo tengo todo establecido mediante empresas pantalla, y esto simplemente hacerme una más porque quiero retirarme de Panamá, como podría ser, como pasó no hace mucho, ¿de acuerdo? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu interés? Pero no te estoy preguntando que te vayas por las ramas, te estoy preguntando qué haces. ¿Qué haces? Yo lo defendería. ¿Eh? ¿Qué? Yo asesoraría, le explicaría qué cosas son ilegales. ¡Silencio! Gracias. Bien. Por favor. ¿Sigue? ¿Lo vas a dejar acabar? Sigue. Yo le explicaría qué cosas son ilegales y qué cosas puede hacer para llegar a una legalidad. Y bueno, si va a hacer esto, bueno, si tuvieras esto,
yo haría esto, pero como esta conversación no la hemos tenido, Correcto, como esta conversación no existe, tú no has pagado 2 euros para que te mantengas siendo profesional. Bien. Moralmente, para uno mismo, para mi interés, es bueno tomar a ese cliente. Y os pongo un aliciente. Os dice que por esta cuenta no va a pasar absolutamente nada. Es decir, sois abogado, ¿de acuerdo? Normalmente esa gente suele cuidar de los abogados, pero si la FI tiene la gente que le lleva los marrones, ¿vale? Personalmente en el despacho me llamo dentro, ¿vale? Traumatizar, ¿vale? Pero claro, te dice que te vas a llevar 50.000 euros todos los meses por programarle todo y que este señor tenga su empresa. Sois abogados jóvenes que lleváis 2 años en ejercicio y estáis hartos de llevar divorcios. ¿Qué hacéis? Por favor. los que pienso que sí. ¿Tenemos micro o algo? No pasa nada. No, es que como está, te noto. ¿Está bien? A ver, que si el... Es que no es para mí, es para, ¿sabes? El sonido me llega a mí, no le llega a la que está en la última fila. Así va, vale. Y vamos a ver, si en el ejercicio de tu profesión, si tú no haces nada que sea ilegal, al final estás ejerciendo tu profesión, estás siendo abogado, con lo cual no debería haber ningún problema, siempre y cuando tú indiques que lo que se está haciendo es legal. Vale. ¿Cuál es el problema del offshore? Disculpa. Ahora hacemos esto. Yo sin embargo no estoy de acuerdo porque el abogado siempre tiene esa responsabilidad, sobre todo cuando está delinquiendo, sabe que está delinquiendo. Vaya. ¿Algún criterio más? Siempre Por favor. tienes esa responsabilidad. Repite, por favor. O sea, me refiero, sabes que está delinquiendo, pero también a cualquier cliente que vas a coger sabes que está delinquido, porque van a mentir la mayoría. Claro, vamos a ver, la mayoría de veces si pedimos antecedentes penales de cualquier cliente que más de 40 años, algo tiene. ¿De acuerdo? Algo tiene. Y esto lo digo siempre, que sea un hurto famélico cuando era joven, ¿vale? Pero está esta. Bien. Claro, las offshore son lícitas. Sí, no, sí. A ver, uno que diga que sí. Sí, sí las tributas en España. Buena. Exactamente, entonces es una SL te la había dado de impuestos. ¿Quién más? Parte. Yo pienso ¿Para que lo igual, quieras? que es totalmente lícito. Son totalmente lícitas. Ya está regulada. No está regulada. Vale. Lo que no está prohibido... ¿Cómo? ¿Lo que no está prohibido se puede hacer? Lo que no está prohibido, no pasa nada por hacerlo. No es vacío legal. ¿No? Ya también hay que protestar. No, el derecho al sentido del. Dios. Yo también voy a decir que el derecho mercantil es lo suficientemente amplio y tantos mercantilistas con una imaginación tan amplia que es capaz de transformar un offshore que sea ilegal en algo perfectamente legal a través de otro tipo de cosas. Vale, y ahora yo os pregunto, ¿en eso hay más de ciencia o hay más de arte? Arte puro. ¡Arte puro! Creatividad pura y dura. ¿Qué solución se da a ese cliente? ¿Por qué va a venir el narco y va a pagar 50.000 euros todos los meses? Por decirle que se compre un bar y empieza a tributar dinero ahí, tributa muy poco dinero porque lo hace a través de un sistema con el cual la producción es muy baja, que va enviando todo ese dinero y no lo factura. ¿Ahora entendéis por qué los nazis tenían tan buen arte? ¿De acuerdo? Claro. Disculpadme. Pero esto es decir, una forma artística, una herramienta, un conocimiento, pero el razonamiento de ese conocimiento se puede utilizar para distintas cosas. ¿De acuerdo? El que inventó la dinamita lo quería para hacer minas, pero luego, oye, para la guerra iba de puta madre. ¿Vale? Depende del uso que le demos. Claro, a partir de aquí, lo que han ofrecido la respuesta, sabe perfectamente que moralmente que está bien. ¿Está bien darle esa arma a este hombre? No. ¿Sí? ¿No? No. Es decir, personalmente como ciudadano, en nuestra visión propia, de yo en el mundo, ahí que soy. Ahí es, hostia, yo me estoy echando un poco de mierda en el mundo, pero ya me apartaré con mis 50.000 de esa mierda. ¿Vale? Que es al final lo que pasa. Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Cuando plantean el derecho como una ciencia, caéis en una falacia. Caéis en una falacia de interpretar normas. Caéis en una falacia de no buscar creatividad. Y el problema es que os motivan la creatividad a base de alicientes. Hasta que no he hecho los 50.000 euros, aquí está todo el mundo con su criterio clarísimo. Pero claro, soy abogado joven, tengo que buscarme la vida. Yo, voy a montar a ser que tengo que sobrevivir. Por eso os digo, tenéis que plantear el derecho no como ese interés que puede ser justo, que puede ser injusto. No, tenéis que ejercer el derecho como mejor os sintáis. Es decir, yo siempre digo, y en las clases de formación, Facho, Clara, yo creo que eso diría, que la cosa es que si una persona se dedica al derecho sin que le guste esta profesión, considerándola como un conjunto de normas a los 30 años, os ha vuelto una persona extremadamente cínica y que le importa todo una mierda, o su vida la ha tirado de la forma más cruel posible. ¿Por qué? Si no te gusta esto, haces mal. Porque te vas a dedicar durante toda la vida a buscar tu sitio en el derecho. Pero si entendéis el derecho como una ciencia, no somos científicos, que es lo que tenéis que entender. No estamos hechos para entender números. Cada uno muchas veces nos miramos, de hecho, hay que hacer algo de números, no, pues me meto. Luego pues ya llega la planificación fiscal y llegan todas esas cosas, ¿vale? Pero claro, no buscamos ser hombres de ciencia, no buscamos ser matemáticos o profesores de matemáticas en la escuela. Buscamos dar un pasito más allá, buscamos ser juristas que razonen. Hay que poner en duda todo, absolutamente todo. ¿Esta norma está bien? Lo sé, no la sé, la he leído, la he razonado. ¿Por qué? Por ejemplo, no sé si la conocéis, pero la vamos a intentar. Básicamente la ley que salió después de que este juez dijera que debía devolverse la cláusula suelo en la hipoteca. ¿De acuerdo? Esa magnífica ley que decían que los bancos habían negociaciones extrajudiciales. ¿Alguien me puede decir qué opina de esa ley? Es una mierda. ¿Por qué? Porque establece un mecanismo que es verdaderamente inútil. Al final... ¿Por qué es inútil? Porque los bancos no negocian, simplemente dejan pasar los plazos. Claro. ¿Y eso de quién es el problema? ¿Del nuestro o del legislador? Del que creó la ley. Del que creó la ley. Vale. Pero, ¿qué pasa como juristas? Que tenemos que acatar toda ley. El otro día, cuando yo estuve en la presentación esta que hizo Mira, con la César Esteban y demás. Y intenté estar de acuerdo con muchas cosas, pero hubo una estrictamente no estuve de acuerdo. Debéis dedicaros a la estricta interpretación de la ley. Estricta interpretación. Error. Las leyes pueden ser malas. Existe el derecho de servidumbre como siervo, definición de siervo, aún persiste en el Código Civil. El derecho penal del enemigo, pero el más garrafal, es decir, doctrina de Gunther Jacob, que ya lo daría en su día, Manuel Cancio Meliá, que de hecho es el que está vivo, que debería hacerle caso a Manuel Cancio Meliá y no a Gunther, ¿de acuerdo? Sigue estando en nuestro Código Penal. Normativa que es aún más dura y represiva que en la época franquista, vivimos a través de normativa administrativa. Y tenemos que interpretar estrictamente la ley. Claro. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo digo si una ley es buena o es mala? Si soy un científico es una fórmula. No puedo contradecir la fórmula. A más B es igual a Z. ¿Vale? Pero ¿qué pasa cuando estoy aplicando derecho contra una persona que no se lo merece? Cuando directamente os vienen, yo os pongo un ejemplo más banal. Divorcio. O un divorcio. Os viene el padre o la madre, os vamos a poner padre. ¿De acuerdo? Y sabéis del padre, sabéis toda la historia sobre los divorcios. Sabéis que ese padre pues viene llorando, que quiero mucho a mis hijos, que mi mujer no me quiere, y os contará todo tipo de intimidades como que hace tiempo que no en la cama. Y eso tenéis que tragar y conocerlo, porque os lo van a soltar, no es que eso vaya a pedir, os lo van a soltar. ¿Vale? Yo lo digo así. Bien, en caso de la madre, se cortan más y son bastante más educadas. Ese tipo de intimidades no nos hacen falta. ¿Vale? Pensé que hay que conocer al cliente, pero no tanto. Bien, la cosa es, se os presenta ese señor, se os da toda la retahíla, pero conforme a vuestra experiencia personal, veis ciertos detalles en ese hombre
que eso no lo enseñan en Derecho, sino que es de lo que habéis sufrido vosotros en la vida, ¿vale? Y ese detalle es el que os hace dudar de todo. Vale, sale este hombre del despacho y os lo ha acreditado todo, todo. Y lo que dice es, yo quiero quedarme con mis hijos, no quiero pagarle pensión y quiero quedarme con la casa. Y allá que le dejamos un coche de 10.000 euros de la vida. Ajá. Sale del despacho y ya os encontráis con que este, bueno, padre de familia, va a dejar a la persona con la que quiere divorciarse, básicamente vuestro encargo es dejarla en la ruina y quitarle a sus hijos. ¿Qué hacéis? Quitarle a su hijo y dejarle la vida. Sí, básicamente a la otra que se busque la vida. Dale 10.000 euros y un coche y vete a California. ¿Sabes? O sea, básicamente eso. ¿Qué hacéis? ¿Aceptáis ese padre como cliente? ¿Alguien? ¿Los que habéis tenido? Vale. Ahora diré más, pico de la presentación. ¿Quién? El chico de gafas con el reloj de la pulsera, con la camisa rosa, mira, con el tú, sí. ¿Qué haces ahí? Yo creo que probablemente no aceptaría. ¿El qué? ¿No? Que sí aceptaría llevar. Sí aceptaría llevar el caso. ¿Por qué? Yo, hombre, considero que a priori, si no tengo una información contraria, no me genera ningún conflicto de... Claro, pero luego las sorpresas pasan. Ya. Claro, si no tienes toda la información, acepta el caso. ¿Qué es lo que estás diciendo? Sí. Con la Vale. información que tenemos, sí. Con la información que tenemos, sí, pero no está toda, obviamente, porque yo sé lo mismo que vosotros. Me ha venido y me ha contado esa historia. ¿Vale? Por favor. Bien. Podríamos aceptarlo porque nosotros conocemos esa parte de la historia, pero no sabemos tampoco qué nos puede estar diciendo la otra parte implicada. A nosotros Correcto. nos puede estar contando una cosa muy mala, pero la otra también está contando una cosa malísima, malísima. Y nuestra voluntad está en hacer que malísimo. Claro, pero ¿debo aceptar ese interés? Es decir, ¿es justo realmente esto que estoy planteando? Es decir, perdón, había otro chico que levantó la mano atrás. ¿Le acabamos, sí, por favor? No lo aceptaría. No lo aceptaría, ¿por qué? Porque contraviene mi ética y moral. Vale, eso. Claro. Ética y moral en la profesión, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ética y moral en la profesión? ¡Qué locura! ¡Hoy! ¿Qué tiene ética? Señores, la ética es necesaria. Y os digo por qué. Aunque yo valore que esa cuenta la puedo aceptar, tengo que saber dentro de mi fuero interno lo que está bien y lo que está mal. Aunque decida hacerlo mal, pero tengo que saber qué está bien o qué está mal. Y sobre todo, la primera pregunta que os tenéis que plantear antes de ver si lo acepto ¿es justo? ¿Se acorda de derecho lo que me pide? Claro. ¿Qué os acabo de plantear? Una liquidación de gananciales donde una de las partes se queda con el 80%. Ninguno me habéis dicho que eso es injusto. Tampoco has dicho que estaba casado de nada. Bueno, pero escucha, si no digo nada y estamos en España y no en Cataluña, gracias. Pero bueno, correcto. ¿Qué? Por favor. Sí que es cierto que no ha aplicado este caso en ustedes, sino que la tónica general, nuestro trabajo no es juzgar, nuestro trabajo es defender. Nosotros tenemos Claro, defensa. pero no te digo que juzgues, te digo que conozcas. Y muchos Claro. abogados conozco que se han llevado una sorpresa por prejuzgar un caso, sobre todo en ámbito penal. Correcto. Y luego ha salido. Exactamente. Al igual que os estoy diciendo que no podéis tomar la decisión en base a si me interesa el caso o no me interesa, sino en base a si es justo o no. En lo penal, la mayoría de las veces se rechazan los casos. ¿Por qué? Porque no se ve base. De hecho, pongo de ejemplo de algo que puedo hablar con cercanía. Caso de Casandra B. ¿De acuerdo? Cuando empezamos con esto, al aceptar el caso, vino el Tribunal Supremo y nos plantó en la cara la doctrina Stroberry. ¿Esto qué era? Pues la excusa que teníamos todos para librarnos de esta era ánimo, yo candi, contexto e interpretación de lo que estoy diciendo. Dice el Tribunal Supremo, igual, da absolutamente igual. Te reúnes con los principales abogados de libertad de expresión del país hasta el momento. Te sientas con Amelán, que ha hablado con el caso titiritero y Barcosa Zapata. Te sientas con Boyer, que es de Barcelona y Cataluña y todo el rollo, aunque en verdad eso lo está haciendo un escocés, pero bueno, ya lo digo para que lo sepas. Y un par de vergas, ¿vale? Claro, ¿y sabéis qué nos dijeron todos? O sea, la cuarta de la Audiencia Nacional. Estáis jodidos. Y nos lo dijeron a las claras. No hay solución, no hay nada. De hecho, Boyer me dijo, pues bueno, vaya a llegar al Constitucional cuando me den la razón en el TDH, ¿vale?
pero en ningún momento nadie daba un duro. ¿Por qué? Porque vamos a penar, y lo que estábamos diciendo en penar, que es, ¿era justo? Si yo me llevo a plantear si ese caso interesa al despacho, porque os informo, nosotros tomamos la dirección, nada, pero Guillermo, no había todo el boom mediático que pasó después, no era un caso que interesara, pero era un caso curioso. Era un caso de, hostia, estamos en 2017 y están intentando 15 años de cárcel por chistes de Carrero Blanco. Joder, me voy a echar poca risa. Claro, quiero analizarlo, quiero ver cómo libro a esa persona. ¿Por qué? Porque yo no lo considero justo. Esa es vuestra balanza. Esa es la balanza interna que tiene que llevar cada jurista dentro. Es decir, qué es justo y qué no es justo, pero ¿conforme a qué? Conforme a lo que comprendéis del derecho. No conforme a lo que memorizáis del derecho. Claro, por eso os digo, es ciencia, la parte que hay que conocerlo. Sí, hay que saber qué normativa hay, pero no tenemos que creernos esa normativa fielmente 100%, porque la sociedad cambia. Y lo que puede ser bueno hace 5 años no es ahora. ¿Vale? En el caso este, todo el mundo nos decía, estáis jodidos, no hay solución. Si nosotros nos llegamos a plantear en el despacho que no hay solución, ahora mismo estaríamos planteando recurso en el Tribunal Constitucional. Bueno, ya estaría planteado, ¿de acuerdo? Pero se dijo no. Tiene que haber otra solución. Hay que interpretar el derecho, hay que razonar. ¿Qué se hizo? Obviamente, ya con las 3 cajas así, de jurisprudencia impresa. ¿Vale? Yo estoy hablando de todo lo que se habla de la libertad de expresión, de la historia de la democracia en este país. ¿De acuerdo? Se analizó todo. Distintos criterios. Distintas aplicaciones de la ley. ¿Por qué se reformaron las leyes? ¿Por qué entró? Conoces todo. Incluso hubo un momento que estuvimos a punto de llamar a la embajada de Estados Unidos para que reconocieran, formaron parte del asesinato de Carrero Blanco. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para quitar de la parte, fijaros la historia, para quitarlo como un acto terrorista, ya no podía ser llevado por el crecimiento del terrorismo. Fin. ¿Vale? Pero, solución que no está en el código. Pero se abrazó otra. ¿Cuál es? Que se razonó. Si esto se ha dicho toda la vida, no eran expresiones originales, eran cosas que estaban siempre. Franco, día de discurso, año nuevo, cuando murió Carrero, dijo, no hay mal que por bien no venga. El primer tuit hizo Franco. O sea, claro, y no esto se presenta y se defiende, y al final me decís, ¿qué estoy hablando ahora mismo de derecho penal? ¿Qué principio de derecho penal estoy defendiendo ahora mismo? A ver si alguien me lo dice. Últimas gracias. No. Siguiente. Otro. ¿Puede haber errores en derecho penal? Sí. ¿Qué tipo de errores? Vencibles e invencibles. ¿Cuál es entre los dos? ¿Vencible o invencible? Error invencible de prohibición. No se ajusta a la conducta al 578 del Código Penal. Lo argumentas con todos los criterios últimos del Tribunal Supremo y hay, sorpresa, el único caso que absuelve por unanimidad de la sala en toda España es el de Casablanca. Sorpresa. Vaya, pues resulta que no estábamos tan jodidos. Ni Sala Cuarta, ni Sala Segunda lo nazi, ni Marchena, ni eso. ¿Vale? Pero, claro, pero esto es, ¿a través de qué? Nos ceñimos a usar el código, miro el Código Penal, miro el 578 y me voy a la esquina a llorar. No. Pienso, me voy a principios generales, razono el derecho. Y a partir de ahí, saco una solución que es más propia del arte que de la ciencia. Claro, ¿cómo voy a tiempo? Un poco. 1:30. Vale, no me queda mucho, que sé que lleváis la mañana muy dura. Bueno, como la universidad no está acostumbrada a ajustarse los brazos. Bien, claro. Y aquí os digo, a la hora de razonar el derecho, o a la hora de entender el derecho, lo que tenéis que valorar es eso. ¿Realmente estoy haciendo un copy-paste? ¿Estoy yéndome a Garrigues? No digo que el nuestro sea mejor, ¿vale? No digo que deje de abogado sea mejor. En ningún momento estoy diciendo eso. Solamente os estoy diciendo lo que se hace, ¿vale?
Me voy a Garrigues, me voy a Uribe Menéndez, me voy a Barrecases, me voy a todos estos sitios y al final, ¿qué? ¿Metéis de práctica? Sí, estoy en un despacho prestigiosísimo, me miro la facturación que tiene, creo que, bueno, PwC y también las norteamericanas que ya están aquí en España desde hace unos años, PwC, Millan Friedhills, toda esta gente, ¿de acuerdo? ¿Qué hacéis cuando entráis a los despachos? ¿Cómo sois? Gente, perdona, que solamente os habéis dedicado a memorizar. Máquinas. No os enseñan otra cosa que ser máquinas. Sois simplemente esa cosa que está entre el formulario y la documentación del cliente que une los datos y la manda al juzgado. Y hace las copias. Muchísimas copias. ¿Vale? Claro, decidme si es una buena forma de aprovechar vuestra vida y de aprovechar todo lo que habéis estado pensando durante este tiempo. Es decir, durante estos 4 años, todos hemos visto series de televisión norteamericanas, donde había abogados de prestigio, donde hemos visto cierto glamour, algo más que se rellenar formularios. Y al final, si queremos ser abogados, queremos ser juristas, al final aspiramos no a esa escena, pero sino a algo mucho mejor o mucho más entretenido para nuestra vida y día a día. Claro, os llegarán casos de mierda, yo lo digo así, y hablo en plata, ¿de acuerdo? Os llegarán accidentes de tráfico, sobre todo si sois generalistas y no especializáis, ya hablaremos ahora de eso, ¿de acuerdo? Pero os llegará de todo. Y sobre todo si empezáis y no empezáis en una gran firma, sobre todo en una gran firma lo que veréis serán las mierdas que no quieren hacer los otros, ¿de acuerdo? Por lo menos os recomiendo que si queréis hacer mierda que sea para vosotros y que la cobréis vosotros, ¿vale? No la hagáis para otros, ¿de acuerdo? Claro, pero esto al final en qué influye. Si os dedicáis toda la vida a eso, al final os acabáis matando contra la propia pared, os acabáis conformando, ¿de acuerdo? Con todo. Os vais conformando con la ley, os vais conformando con la jurisprudencia, os vais conformando con vuestra profesión y si el juez no me da la razón, ¿será porque no aplica el derecho? No, será porque es un cabrón. ¿Vale? Y eso es lo que yo le diría a mi cliente para yo al día siguiente poder cobrar a mi cliente tranquilamente en 3 minutos, aunque la haya cagado. Eso no es ético ni es moral. Pero claro, consideramos el derecho como ciencia y es que 2 más 2 son 4, los no pueden ser 47. Dice correcto. Pero tenemos que valorar si ese 2 en verdad es un 2, si el más es un más y si el 2 es un 2 también. ¿Por qué? Porque lo mismo, ese 2 era un 18, ¿de acuerdo? Y entonces no llega a ser realmente la verdad. No sé la primera vez, de hecho si tenéis la oportunidad de ver Testigo de Cargo, ¿de acuerdo? Una buena película, ¿vale? Ahí al final se ve un abogado brillante que le han engañado. Un pequeño spoiler. Ya no falta que la veáis. Vale, pero al final lo que se ve es ahí. Es un abogado de prestigio de toda la vida, un científico del derecho, al que al final le montan una treta y le engañan. Claro, él ha ganado el juicio, pero ha lanzado a un asesino de fuera. Y al final es un asesino. Es básicamente lo que se plantea en la película, es un asesinato emocional de una pareja a otra, el tío dice que no lo ha matado y al final se va con la amante y todo se ve perfecto. ¿De acuerdo? Pero claro, este no ha aplicado ciencia, no ha aplicado arte. Entonces lo que aquí os planteo es, en la profesión, más que memorizar, o que cuando llega un caso, directamente intentéis recordar todo lo que habéis estudiado, que no os va a salir, me lo digo ya. Lo que tenéis que ver el caso es como una cuestión. Soy jurista, lo único que anda en la universidad es saber dónde acudir a mirar la ley, ¿vale? Es lo único que anda. Lo siento mucho, lo han pasado todo, ¿de acuerdo? Pero lo que tenéis que hacer a partir de ahí es dar un paso más. Es decir, yo no quiero memorizar, yo quiero razonar. Cuando me llama un caso, o me llama un cliente, no, lo primero que hago no es decir, no, es que voy a ganar dinero, o me sale rentable, o es que este cliente puede ayudarme para esto, puede ayudarme para lo otro. No, es justo lo que me está pidiendo, es la primera pregunta. Y la segunda, aunque parezca banal, es decir, no es que no me interesa, sí, pero es que tenéis que vivir con vosotros mismos todos los días, ¿vale? Que esa es otra, que no, es decir, tenéis que poder dormir todas las noches, es realmente, ¿esto es bueno o es malo? ¿De acuerdo? Yo, conforme a mi fuero interno, puedo ser un hijo de puta, vale, pero si es bueno o es malo, tengo que saberlo. ¿Por qué? Porque aunque decida llevar el caso adelante, tengo que tener esa premisa clara. ¿De acuerdo? Porque si sé que esto es malo, que este señor es una sinvergüenza, la señora es una sinvergüenza, ¿de acuerdo? Lo que estoy haciendo es, no, ya sé con quién me voy al juicio, puedo tener sorpresas en el juicio, tengo que prepararme aún más,
porque no sé todo lo que me puede venir. Esta persona sí que me ha gustado cosas. Os prepara más para el juicio y para hacer bien vuestro trabajo. ¿De acuerdo? Claro, aún así no os podéis fiar de nada. Entonces, lo único que os podéis amarrar muchas veces cuando tenéis un criterio es decir, vale, esta pretensión es justa. ¿De acuerdo? Es equidad en derecho. ¿Pero es buena? Sí, es buena. ¿Es mala? Sí, vale, vivo con ella. Lo haré para adelante. No me importará. Pero soy consciente de esa decisión. No directamente, pasará como a mucho, que a los 40 de prisión. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, claro, como yo me metí a derecho a ganar dinero, me metí en un despacho de accidentes de tráfico porque sé que las indemnizaciones son muy buenas y van pagaderas, y al final me tiré 20 años haciendo. Vaya, wow, que ya más interesante, más bonita, más todo. ¿Qué habréis razonado? ¿Qué habréis pensado sobre el derecho? Más que directamente mirar la normativa civil, 1901 y siguiente no van a cambiar. Pero ¿qué? Traéis contrato del seguro, sistema de puntos y ya está. Y al adaptar un Eurofile, si no me paga la aseguradora, ya pongo una demanda y listo. Y a mi casa y a dormir. Claro. Yo les planteo una cuestión. Esto no va de, ni mucho menos quiero que parezca, esto es una charla TED, lo único que quiero que parezca esto es, o cuando salgáis de aquí, que tengáis una reflexión, ¿de acuerdo? La reflexión es, si entendéis que el derecho es algo más que ciencia, no estáis del todo equivocados, ¿de acuerdo? Pero cada uno tenéis que encontrar vuestro estilo dentro de ese arte. Que al final es a lo que vamos. Claro, nos enseñan en el despacho, y esto parece un acto promocional, pero es que es algo de lo que sé, ¿de acuerdo? Cuando se les forma, no se les da una herramienta o se les da hacerme demanda. Se dice, hazme una demanda. Y tenéis 3 meses para hacerlo. Y vais a fallar, vais a chocaros, pero es una catarsis. ¿Por qué? Porque no estoy pidiendo que me vomitéis en ese papel, el formulario que habéis hecho procesar o en el máster. Estoy pidiendo algo que me razonéis. Me razonéis el derecho. ¿Por qué lo pido? Esto es un contrato, vale, hay muchas veces que quitaremos cosas, ¿de acuerdo? Pero si hablamos de un contrato, tenemos que entender que la se aplica, la relación entre las partes y el principio que se aplica, ¿de acuerdo? Siempre, si no, llegaremos a mitad del derecho. Claro. Y la pregunta es, a la hora queréis cometer un asesinato, ¿de acuerdo? Todos sois asesinos, ¿vale? Pensad en la persona que más odiáis. Todos odiamos a alguien, es natural, ¿vale? No tengáis miedo, no voy a pedir, pero más es que lo tengáis al lado, ¿vale? Pero no voy a pedir que confeséis, ¿de acuerdo? No hace gracia cómo miráis todos uno al otro y diciendo, como ya no me odiará. Vale. Más de un asesinato empezaba así. Es que es más la cartera de otros sitios. Eso apuñalado, Claro, sois todos asesinos. Pensáis en esa persona. Os ha jodido mucho la vida esa persona, ¿de acuerdo? Es un odio profundo, intenso. Y ese odio, básicamente, pues, no lo voy a matar. No lo voy a matar, evidentemente de lo que sé. ¿Y cómo haríais un asesinato? Mucho cuidado. No, pero quiero pasos. Quiero preparación del delito. Sergio, cuéntame un poco. Vale. Yo buscaría algún tipo de buscar que una tercera persona lo hiciese. Por ejemplo, contratando un precio. No, precio de recompensa. no eso. Por ejemplo, imagínate que hiciésemos una coña de, oye, tú tienes que llevar este tipo de camiseta y fuera absolutamente ofensiva. Fíjate que es nazi. Es nazi. La empática con 3 caras de Y el tío lo filme. que hace es el papi, lo lleva al papi más con esta vida de chungo. Y ahí se encarga otro. Se encarga otro. Que se encargue otro. Prepara la situación y ya vemos cómo sale. ¿Vale? Bien. Siguiente. ¿Otro? No.
opositor de Arabia Saudí, lo metería en la embajada, y de ahí ya... Y de ahí ya que tire, Bien, siguiente. Por favor. Gracias. Siguiente. ¿Qué recurriría quizá a un tercer país? A un tercer país, pues no sé, Venezuela. Que está muy bien el secuestro y no sé. Os digo, los aviones y los pasaportes salen caros, ¿eh? Siguiente ejemplo. ¿Aquí el señor de allí? Bueno, yo me lo llevaría a mi casa. Más cercano, ¿no? Con más cariño. Le metería 4 tiros. Bien. Es una forma tan válida como cualquier otra. Dale, por favor. ¡Silencio! Me emborracharía como nunca, me metería lo que encontrase por allí. Bueno, le clavaría de todo para demostrar mi enajenación mental. Si una persona le da 47 puñaladas y muere en la última, ¿es ensañamiento o asesinato simple? Correcto. ¿Y si muere en la primera? ¿Seguro? No. Muerto y bien muerto. Vale. Bien. Otro ejemplo, por favor. Dime. Soñar cerdo. Como en el cerdo de diamante. Correcto. ¿Bien? ¿Eh? Me confundo como en el cerdo de diamante. Claro, tiene que hacerlo. Igual me sale con perro también. ¿El qué? ¿Bien? ¿Siguiente? ¿Habla alguien? Mira, yo a mi Lidia me lo cargaría así. Yo lo mato mientras duermo. Bien. Cojo el cuerpo y lo enredo en alambre de espino. Vale, para que se despegue. Y cartas sin nada. Cojo un barco y lo tiro a la mano. Para que el alambre pese y no salga el cuerpo. Bien. También lo de... Ya lo traía pensado. No, ojito en este hombre aquí. Vamos a ver. Vale, por favor. Yo le trataría con burundanga, que es una droga que no se detecta, y provocaría un accidente de tráfico. Y provocaría un accidente de tráfico. Se crea el coche, un poquito de burundanga y ya le sucede. Vale. Silvia, dime. Silvia. ¿Silvia era? No, ¿Amelia? ¡Oye! ¡Vamos! Dime. Montar un engaño para que parezca ser su propio suicidio. ¿Bien? Correcto. Como por ejemplo, dejar la típica gatita en la azotea y me tiro. Amelia, dejad que simplemente dejo una gatita en la azotea, ¿de acuerdo? Deja la gatita de suicidio, le pongo el empujón y le doy el tiro. Asegurándote de que no haya cámara, señor. Aseguro que no haya nada. Vale. Y ahora otra pregunta. ¿Cómo planteáis una reclamación de cantidad? ¿Qué? Un monitorio, una demanda ordinaria, un monitorio, una demanda ordinaria, una demanda... Ninguna de las formas de asesinato que me vais a decir aquí, porque al final el asesinato es una cosa muy simple. Cojo algo, mato a alguien. Simple, sencillo. Siento clara, pero cojo la pluma y te clavo una pluma. ¿Vale? Como hagáis eso, ¿vale? Me toca. Bien, entonces, la cosa es, ¿cuántos de vosotros, vuestras formas de asesinato, se parece una a la otra? Cada uno que ha preguntado, excepto la pequeña moda de sacarlo del país, pero quitando esa fase, ¿cuánto se parece una forma a la otra? Pero hay un resultado, ¿no? Que al final cada persona muere, más coartada o menos coartada. Pero cada uno habéis planteado vuestras distintas formas. Cada uno conforme a lo que sabéis, entendéis y comprendéis de la vida. Cada uno en vuestro estilo. Claro, ¿por qué olvidáis esto a la hora de aplicar el derecho? No digo que tengáis que asignar igual que el derecho, igual que aplicáis derecho, pero ¿por qué no pensáis así?
¿Por qué no pensáis en una fórmula creativa? En algo que vaya a librarme de los problemas, en algo que me dé una coartada. Ya sea pegarle 4 puñaladas en su casa, o drogarse mediante, o básicamente poder alegar la negación. Te recomiendo algo también de estupefacientes, porque si no, afloja. ¿Vale? Sacarlo del país, llevarlo a la embajada y que le peguen 3 tiros, burundanga. ¿De acuerdo? Estilos distintos. ¿Vale? Estilos distintos para un mismo fin. Y olvidáis de esto cuando aplicáis derecho. Cuando aplicáis derecho me especializáis, solamente pienso en mi rama. Si voy a hacer una reclamación por lo civil, ahora vais, tengo los turnos. Si voy a hacer una reclamación por lo civil, directamente tenéis eso. ¿Qué pienso? Nada, me ha llegado esto. Pero pienso, es una empresa, realmente se debe, hay créditos compensados, pasa algo, veo algo más allá de este de factura. Pero claro, sí lo veo cuando me hacen algo tan banal como, oye, dime cómo se asignaría a una persona. Cuando te pongo esa pregunta de coña, ahí piensa y eres creativo. Como estos digo, no estáis muertos por dentro. ¿De acuerdo? Todavía hay esperanza, ¿vale? Es decir, pero tenéis que pasar a pensar en derecho, más que memorizar en derecho. ¿De acuerdo? Gaby, ¿era? ¿Verdad? ¿Cómo mataría a alguien? Pues yo muy en la línea de aquella. Yo creo que el caso Rosenberg es un caso bastante... Pero, inspíralo, explícalo. Dime cómo matarías a alguien. Yo reforzaría que él mismo grabara un vídeo que se va a suicidar y que imputara a una tercera persona para decir que lo ha matado, luego provocar su muerte y generar una coartada con una serie de testigos que verifiquen que yo no estaba en ese lugar y que la otra persona sí está. Tardas más en coger, tardas menos en atropellarle con un coche y 3 meses. Vale. Pues te digo, al final, mira, una fórmula elaborada en base a qué? En base de todo lo que se ha escuchado de la sala. ¿De acuerdo? Probablemente ha bebido algún estilo a medio. Ha bebido su estilo. Correcto, pero ha bebido. ¿Vale? Al final tenéis que absorber todo, sea bueno, sea malo, sea regular, os guste o disguste. Pero va a poder aplicar. Tenía un par de intervenciones, Sergio, me parece que voy a levantar la mano. Sí. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que nosotros cuando intentamos ser creativos, yo por ejemplo me pasaba que yo era creativo, pero veía que luego al final se premiaba a las personas que eran más científicas, entonces la carrera te cuadra, y al final sale siendo total. Totalmente de acuerdo. Por favor, voy a levantar la mano. Sí. Al final también es más cómodo, tener una seguridad, ¿no? Al final de esto así, que al final es el propio miedo de tener esa creatividad absoluta y... Claro. Nuestra generación, vuestra generación, pues bien, tenéis una gran putada. Y es que os han dicho siempre, que también le pasó a la mía, ojo, que esto es un sistema y que va así. Yo saco mi carrera, hago mi máster, entro a un despacho y acabo. Y como bien decís, os matan y os coartan la creatividad. Yo estudiaba, tenía muchos problemas y con más de un profesor, yo con los que me llevo bien, en esta facultad, me llevo bien con 3 o 4 y mira que teníamos. Voy a hablar con ellos. Pero me llevo bien con esos 3 o 4 que al final me hicieron en su momento razonar o pensar. O simplemente me dijeron algo más que memorízame el libro y después. Claro, pasa. Y es un problema que vais a tener todos y que van a tener todos los estudiantes de Derecho en este país porque es un problema que no se corrige. Ya sin corregirse 30, 40 años. Seguimos con la misma forma de educación y enseñanza que estábamos en su momento. Y no enseñan a pensar. Ahora mismo el volumen de legislación es 10 veces superior a hace 5 años. Si no os dedicáis a razonar, os volvéis locos. La cabeza humana no da para tanto artículo, código, un ordenador sí. ¿Vale? Vuestra diferencia es ojo A, ojo B y razón. Y os digo, y este razonamiento se hace en base a pensar, a buscar una solución y a intentar cubrir todos los problemas que os planteen en una causa. Pero ¿cómo se hace? No a través de la ciencia, sino a través del arte, de vuestro propio estilo, de lo que aprendéis, de lo que razonáis. Cuando hablo de arte, que hablaba antes con un práctico ley, hablaba, si lo decíamos de algo, no arte como un artesano, ¿de acuerdo? El que hace una mesa o hace tal, sino que también se puede interpretar por ahí, sino como el de planteo del arte porque es algo completo. Cuando yo veo el Guernica, no le falta nada al Guernica. No soy capaz de decir que le falta algo al Guernica. ¿Por qué?
porque me transmite todo lo que me tiene que transmitir. Cuando ya hago un escrito, si el escrito no convierte o no está bien la petición o no está bien fundada en el derecho, yo no puedo discutir sobre eso. Bueno, no está bien hecho. Si no está bien hecho, lo puedo tumbar. ¿Vale? Cuando hay una solución completa, ya está. Es como mira mecánica. Es simplemente eso. Se ve claro y se ve sencillo. Independientemente de todo lo que haya pasado anteriormente. ¿Vale? Y al igual como en el caso de Casandra. El caso de Casandra es jurisprudencia, mezcla, tal, no sé qué. Pero os digo, error invencible, prohibición, es decir, claro. Porque eso al final es lo que distingue una solución que podamos denominar artística o adecuada, más bien, ¿de acuerdo?, a una solución pura y duramente científica. Os digo con esto, la carrera tal y como está planteada, y así igual que el máster, son 2 trámites, ¿vale? En esos trámites, en esos 6 años, 6-7 años, no olvidéis en ningún momento de quiénes sois. Si os gusta ir a tomar cerveza con los amigos, hacedlo. Si os gusta ir al concierto, hacedlo. No os quitéis cosas de en medio. Si suspendo una asignatura, ya me la sacaré, no sé si tenéis septiembre o lo que tengáis ya, ¿vale? Pero la saco ahí. ¿Pero por qué? Porque esa experiencia personal muchas veces es la que me podrá salvar un caso. De hecho, termino con un ejemplo. Llegó una sanción administrativa, despacho, cosas sobre territorio y transporte. 16.000 euros. Un conductor, un camionero, ¿de acuerdo?, que no llevaba la hoja de sueño, esta donde ponen que tenían que parar y demás. Y era un conductor que estaba trabajando mucho tiempo con esta empresa. ¿Estaba jodido? ¿Está jodido? En lo administrativo no hay discusión ninguna. ¿Qué se hace? Es pensar. Y estáis un día tranquilamente, después de haber comido, viendo la tele, echando un cigarro. Y veis el capítulo de Los Simpsons de Homer en el submarino. ¿Vale? Cuando tienes pendiente, que tapa el pendiente de un agujero. ¿Acordáis del final de ese capítulo? Cuando sale Homer del submarino y empieza busca de Estados Unidos, es mi primer día, al del SS México, es mi primerito día, al SS China, Hong Kong, Ching Kong, ¿de acuerdo? O al SS Antártica, ¿de acuerdo? Pero ¿qué dice Homer? Es mi primerito día. Ahí va, espérate, vamos a pensar un poco. Es mi primerito día. Claro que es su bruto primer día. Ese camionero, yo voy a decir que era su primer día. ¿Por qué? Porque era su primer día, un día que llevaba hojas de sueño. Y luego resulta que esta empresa, como eran también un poquito cabrones, le hacían contrato de día. Por tanto, siempre era su primerito día. 16.000 euros a la mierda. ¿Se ha aplicado ciencia o se ha aplicado? Claro. Eso es a lo que me refiero. ¿De acuerdo? ¿Clara? Ya no. Cuidado con cocina. ¿Queda? ¿15 minutos queda? Vale. Pregunta. ¿Qué haríais si os dicen de abandonar el derecho dentro de cuando tengáis 35 años? Os dicen directamente saliros de la profesión. Porque sí. ¿Os importa? ¿Quién ha dicho que sí? Levantadme la mano que habéis dicho que sí. Vale. ¿Por qué estudiáis Derecho el resto de vida? La pregunta es esa. ¿Por qué os planteáis el derecho como algo aburrido? Es decir, directamente os acabo de plantear algo que lo habéis de estar luchando durante 6 años mínimo, os estaréis dedicando un tiempo a hacer una carrera y decís que le dé, no lo lucho. ¿Cómo estáis entendiendo el derecho? Lo estáis entendiendo como un funcionario, como una persona que directamente rellena formularios. No lo entendéis así. Así es lo que os decía antes. Una de las formas más crueles de llevar vuestra vida es estudiando derecho que no os guste. O dedicando a esta profesión y que no os guste, o ser jurista y que no os guste. La única manera de hacer que guste, porque ya he dicho, no somos hombres de ciencia, somos hombres de letras, hombres y mujeres de letras, ¿de acuerdo? Pero es como tenemos que entenderlo. Si lo entendéis de forma distinta, fuera. ¿Y por qué? ¿Tú? ¿Por qué no me has levantado la mano o me la has levantado después? Porque pensaba que estabas preguntando otra cosa. No, vale. Sí. ¿Te importaría o no te importaría? Hombre, pues sí que me importaría porque si yo ya me estaba curando mis años estudiando
para ti. Es un reto para ti. Sí, o sea, es un reto, pero ya me gusta. Realmente he decidido estudiar me gusta. Pero es como, cada vez creo que puedo ir un poco más allá. Sí. O sea, que crees que puede evolucionar, que puede llegar a razonar algo más. Vale, ¿crees que puede llegar a aportar algo al derecho en su día? ¿Por qué no? Es decir, las sentencias más pronunciadas de estos últimos años en este país son a partir de gente que no es ni un Garrigues, ni un Uría, ni un Herbert Smith & Friedrich, ni un PricewaterhouseCoopers. ¿De acuerdo? No son nada de eso. La gente, cuidado, os informo, coge criterios que ya están fijados, copio, pego y vendo esa solución. ¿De acuerdo? ¿Sé cómo lo hacen? Pero no hacen algo propio. Por favor. Sí, no, que eso que dices en verdad es excelente charla hasta ahora. En mi caso, a mí me prohibieron estudiar en mi país porque no había Estado de Derecho, así de claro. Hombre, ¿cómo va a estudiar Derecho? Claro. Está complicado. Pero al final, cuando tú crees que en esta carrera en particular puedes conseguir modos de lograr lo que quieres. Y de hecho ahora tenemos el próximo martes en el Congreso de los Diputados van a discutir aprobar un estatuto especial para los venezolanos que se han ido de Venezuela. Y esas son cosas que se pueden mover. Y ojo, yo todavía me faltan 2 años de carrera si no sé alemán, pero cuando crees firmemente en por qué estudias las cosas, vas a lograr ese tipo de cosas. Y a nosotros en la carrera es eso, nos enseñan a que si no sacas una matrícula, si no apruebas un test con preguntas súper rebuscadas que al final no terminan demostrando si en verdad entiendes el sentido del derecho, básicamente te llevan a pensar que no eres nadie, no vas a ser nadie, y resulta que al final se trata de eso, de buscar la otra vida. Claro, al final, como ya acabo de exponer, si os censuran, os coartan durante 6 años una frase muy manida, la conocéis, aquí en el resto de España, porque no representa mucho, y es que si alguien le dice que es tonto toda la vida, al final se lo acaba creyendo. ¿Vale? Al final, si alguien le dice, eres tonto, a los 10 minutos, eres tonto, a los 20, eres tonto, eres tonto, eres tonto, eres tonto, eres tonto, eres tonto. Así 6 años. ¡Wow! Torturas chinas que son más suaves y bastante más ligeras y generosas. ¿De acuerdo? Pero claro, ahora dicen, ¿y cómo no soy tonto? Memorizo. Y luego resulta que cuando salgo a la calle soy el más tonto de todos. Y ahora de verdad. Porque no sé nada. Porque no sé aplicarlo, porque no lo he pensado, no lo he puesto en duda. Cuando ese profesor me decía, esto es así, o cuando las grandes discusiones que tenía yo sobre delitos de terrorismo cuando estudiaba aquí en Penal 2. ¿Qué hacías? Hablaba sobre una discusión enorme de si la bomba estaba a 100 metros o estaba a 20, era atentado terrorista o era hacer daño, o era delito de daño. Y fui el único de toda la clase que me echó una lista a discutirlo con el profesor. Me tiré 1 hora, suspendí Bernardo. Sí, pero yo sabía la bomba. ¿De acuerdo? Las cosas como son. Claro, dime. Que yo, por ejemplo, si de algo me he dado cuenta durante estos años, que al final los Déjame el micro, por favor. Déjame el micro. Bueno, eso, que al final los marcan siempre, tu objetivo es obtener la nota más alta. Sí, pero que luego en el futuro tú has tenido tus excelentes notas, pero a ver si eres capaz de ponerte delante de un caso y, aparte de eso, de tener la creatividad, decir, oye, venga, vamos a hacerlo, qué opciones tengo, etcétera. Porque yo puedo tener una capacidad de memorizar brutal. Se puede ser la hostia. Y, vale, pero luego, ¿qué hago? ¿No? Claro. Hay un principio, sí, por favor, acabo ya. Sí. Hay un principio que si lo hablas con los profesores de la universidad o en carreras con ellos, que lo siguen mucho y es que al final para el estudiante lo que piensan es que cada uno tiene su bolsita, que cada día voy echando un poquito más esa bolsita de conocimiento, ¿vale? Cada vez que estudio haya un poquito más esa bolsita. Es una falacia también. ¿Por qué? Porque no es necesario llenar la cabeza miles de conocimientos, miles de bolsitas que almacenan y guardan. No, lo que tenéis que tener en la cabeza es ese razonamiento sobre ese conocimiento. Si solamente os dedicáis a acumularlo, como dice ella, al final, cuando llego, ¿qué? No sé nada. No sé absolutamente nada. Claro, pero ¿cómo se entiende el derecho? El derecho se entiende. Tengo un problema. Yo soy el que soluciona el problema. Como deciros, los médicos salvan vidas, nosotros salvamos culos. ¿Vale? Es todo así. Es así de sencillo. Seáis juristas, seáis abogados, procurador, juez, fiscal, al final es lo mismo. ¿De acuerdo? Está vuestro interés, está el del cliente, está el del contrario. Es todo absolutamente lo mismo. ¿Vale?
Y es con lo que tenéis que cuidar. ¿Veis que nada ya? Vale. Bien. Deciros por último. No estáis muertos, como os dije antes. Podéis seguir estudiando Derecho y sacaros vuestras carreras tranquilamente, pero si hacéis que os importe lo que estáis haciendo, ¿de acuerdo? Si estudiáis Derecho no es... Bueno, dime. Bueno, no, termina porque... Vale. Si estudiamos Derecho es por una sencilla razón, y es porque algunas veces, pues simplemente, oye, pues fue un desastre, o la carrera que me metí, o porque no sabía lo que era, o directamente tenía un interés firme. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo no sabía que quería estudiar Derecho. Yo me tiré 3 años dando palos de ciego en la universidad. Sí, ¿cómo has dado palos de ciego? Pues dar los bares, pues quedarlos aquí, ¿vale? Pero, ¿por qué lo hice? Porque no encontré nada que me dijera, o voy a ser, o voy a hacer algo en esta vida. ¿Y sabéis qué me iluminó la bombilla? Una tontería tan grande como que debajo de mi casa había una asociación carnática, enfrente de la universidad. Y yo me pregunté, ¿por qué? Y fue la puta primera vez desde 3 años que estaba en la carrera que me había preguntado por qué. Y me di cuenta. Y lo investigué. Y la razoné y la comprendí. Y de hecho, la andanza empecé recurriendo sanciones y multas en la vía administrativa, lo que la gente decía que no se podía ganar. ¿Por qué? Bueno, pues no se puede ganar, pues ya me meto. ¿De acuerdo? Y sí se puede ganar. Pero no, si es que digo, no, es que la administración son hijos de puta, son juegos de verdugo y nada. Pero tú puedes presionar a esos juegos de verdugo, puedes amenazarlo de prevaricación, de recursos, si quieres declaraciones, puedes hacerlo. ¿Qué te lo impide? ¿Qué te impide? Y sobre todo lo digo, amenazar de prevaricación en la época tan bonita como ha habido corrupción, o aseguraba para tus recursos. Yo lo digo como lo siento. Claro. Al final son cosas y herramientas que dicen, no se considera el derecho como una ciencia, porque se considera como una ciencia, nunca me pregunto el por qué y al final esto me acaba matando. Consejo, por lo que os doy en esta charla, es de que dudéis de todo, reflexionad, la normativa no tiene por qué estar bien. Ese profesor, si yo no saco una carrera, le vomitaré lo que haga falta, pero yo sé lo que es justo y lo que no. Ya he pensado lo que es bueno o es malo, ya tengo mi criterio. Y ahora, aplicar derecho, intentaré pensar más como un asesino que como un científico. Y al final pues, podré hacer algo que se parezca. Muchas gracias a todos por asistir. Yo quería comentar que, o sea, es verdad todo lo que dices, pero luego hay una realidad que estos derechos morales no se los puedes luego hacer a gente que está condicionada, por ejemplo, económicamente por el sistema. Correcto. Entonces, claro, está muy bien, pero si muchas veces un abogado tiene que sacrificar su moralidad o llevar temas de tráfico, lo que sea, su claro. porque tiene que llevar comida. Claro, y tiene que comer, y tiene que alimentarse todos los días. Claro, el problema no es individual, sino una cuestión general, claro. Pero yo lo que digo aquí es, claro, no, y porque tenemos que comer. Qué bonito, decía Figuera a Hemingway un día, ¿por qué no escribimos por amor al arte? Le dijo Hemingway, porque hay que comer. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. ¿Vale? Claro que hay que comer. Pero yo lo que os planteo aquí es, tenéis que hacerlo. Claro, hay que sobrevivir, tenemos que comer, hay que practicar el derecho, pero que sepa lo que hace. Claro, a ti no te digo yo que en este accidente de tráfico de hoy tú tengas algo extremadamente complejo. Pero habrá un día en el que te cruces un abogado, o que tengas en sala, al abogado de 20 años del asegurador. Y ahí créeme que va a tener que ser creativo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ese tío es un puto ordenador. O le buscas una solución creativa al ordenador, o no hay manera. Al final, cuando no podemos ganar por cuestión de números, tenemos que aplicar algo más creativo o algo más de arte. Cuando digo cuestiones de números, digo cuestiones de conocimiento, cuestiones de toda la carga que llevo. ¿Vale? Te pongo un ejemplo, caballo de Troya. Tan sencillo como esto. Todo cerrado, muralla histórica, no intranqueable. ¿Cómo hacemos para pasar?
monto un puto caballo de madera y lo vemos como un regalo y decimos que todos hemos muerto. Y esta es una ofrenda a los dioses. Decidme que eso no es creativo. Y es una solución a un problema. Igualmente, lo que te quiero decir, y eso que parecía una guerra de mierda, una como cualquier otra más, ¿vale? Otra guerra de los griegos más, ¿vale? Pero hubo una solución creativa. Lo que te digo es que en tus 20 años de accidentes de tráfico es, uno, que no te reduzcas solamente a llevar accidentes de tráfico, que estudies otras cosas y aprendes otras cosas, que razones, y si lo haces para comer, encantado. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero al final es eso, haz lo que quieras, como quieras, si lo necesitas, hazlo, ¿de acuerdo? Pero no te cierres a pensar que toda tu vida va a ser así. Lleva 20 accidentes de tráfico al mes, si quieres, pero búscate un par de causas que no sean de accidentes de tráfico. ¿Sabes lo que te quiero decir? Va por ahí. Sí, pero a lo mejor también la solución, en vez de tu progreso individual, es tener ese apoyo de tus iguales que estén. Obviamente, obviamente. Claro, claro, pero esto que estoy diciendo yo son premisas de cara a cada uno para que luego podáis vivir en comunidad. ¿Vale? Siguiente pregunta. Bueno, lo mío no era una pregunta, más bien era un apunte a lo que ha dicho mi compañera sobre que al final tú no puedes ser una máquina, bueno, ya que está hablando de la... Sí, la chapa. Tú no puedes ser una máquina. Yo estoy ahora mismo estudiando el máster, terminando el desde el final. La abogacía no procura más. Para pasar vos. ¿Eh? La abogacía. Y no, que al final tú tienes que buscarte las prácticas. Claro. Entonces, tú hablas con tus compañeros y escuchas lo que te dicen, lo que quieren, tal, que quieren ir a despachos grandes, etc. Y a mí, te lo digo a todos desde la experiencia, que al final, o sea, he tenido un compañero en clase que realmente era una máquina en derecho, o sea, una pasada. Una locura, Le decías cualquier cosa y te decía el artículo, te decía el apartado, te decía todo. Y te vomitaba segundo. Pero luego al final, yo me hice amigo de una chica que era además de recursos humanos de una de las grandes, y dijo, yo es que no le he contratado porque no podía presentarle a un cliente. Claro. O sea, no le veía capaz de presentar, bueno, no creo que el socio sea capaz de presentarle a un cliente. Y al final es que es eso, la aplicación de derecho no la tienes que llevar a rajatabla, la tienes que llevar de una manera que tú le puedas presentar al cliente de una manera, o sea, pero ahí si me permite el apunte, ahí estamos hablando de cosas que serían anexas a esta conferencia o a esta mesa, es decir, claro, tú puedes interpretar el derecho y demás, pero luego está la cara al público y el cliente. Ahí hay un momento en el que rechazan, yo te lo digo porque a ver, también llamamos a la sección de personas y digo por qué se rechaza ese tipo de perfil. Ese tipo de perfil al final se rechaza porque aquí conceptuamos el abogado como una forma primitiva, el abogado que hace sala y hace despacho, ¿de acuerdo? Cuando nos vamos a las grandes firmas, pero no aquí en España, nos vamos fuera, lo que vemos que se distingue dos tipos de abogados, el abogado de sala y el abogado de despacho, como tal. ¿Quién es el abogado de despacho? El abogado de despacho es al tío que es un puto genio, pero joder. A ver cómo le presento yo al director ejecutivo de Mercadona. A este hombre, ¿vale? No lo puedo sentar. Pero claro, su trabajo no es malo. Su trabajo puede ser excelente, como decía, una puta máquina. Pero al fin y al cabo ahí a esa persona también le pediré que razone y que busque. Porque cuando no sea algo del manual, estará muerto. Solamente lo comento. Claro, que está a punto. Pero si os digo, hay distintos estilos, y esto es como diría, esto da para otra, pero hay distintos estilos de abogado, de jurista, ¿de acuerdo? Está el que va a sala, que simplemente se diga a escenificar, el que se especializa en oratoria y retórica, porque tiene que transmitir un mensaje y hacer convencer a la sala esto, ¿de acuerdo? Y luego está, que también puede ser mixto, que hay de los dos, no hay ningún tipo de problema. Y luego está el que se enzarza, está encerrado en un cuarto oscuro porque gusta, ¿vale? Y está razonando, está pensando, y solamente está dando vuelta a la cabeza, una, otra. Yo personalmente hasta las dos, ¿vale? Me gusta tanto encerrarme como ya, ¿de acuerdo? Pero es eso. Al final, sí. ¿Qué os distinguirá de ser un abogado de mejor que otro? Al final, eso de la apariencia, pero el director ejecutivo. Y hay mucha gente que empieza siendo un punky de abogado y luego te lo ve a los 15 años que escuchan el canto del loco en su móvil, pasa. Ya que hemos estado con uno de ellos, bueno. No digo bien, ya dejo la mi generación, acá no era. Vale, pero claro, al final hay distintos estilos, distintas formas de ejercerlo. Lo único que os pido es que
dentro de esa búsqueda, de esta reflexión, al final cada uno se de una manera, cada uno matáis de una forma distinta, ¿vale? Pero esa forma es la misma que tenéis que encontrar en el derecho. Tú puedes llevar accidentes de tráfico y tú puedes llevarlo de una manera. Pero también puedes hacer las cosas bien, puedes dar una diferencia. Puedes coger y sabes que el cliente normalmente con accidentes de tráfico lo que hace es que le pasa los papeles al otro, cojo los papeles del accidente, se los paso a la aseguradora y la aseguradora luego me manda una oferta. No puedes hacerlo de otra manera. No puedes coger y llamar al cliente, tenerlo informado, avisarle de los médicos, de las citas, de cuándo tiene que hacerlo, que si está respaldado, que si está cuidado. Que luego, que ahí ya digo muchas veces que si lo hace bien, da igual la pinta que lleve. Te digo como siempre. Y luego estar siempre encima de la aseguradora, llamándola cada semana, cada 2 semanas o al mes y dándole por saco continuo hasta que tú tengas tu oferta motivada, puede ser que la tengas en 3 meses, en vez de los 6 o 1 año. Y ya sabes, esa oferta motivada ya puedes hacer mejor tu trabajo, porque ya ves que te dan un 10% menos. Calcula, ves los intereses, aplica la normativa, a ver si tienes algún recargo conforme al código civil y ya le clavas más. Hay formas de hacer arte en cualquier cosa. Es simplemente que no tenéis que abrazar la idea de que las cosas se tienen que hacer como se han hecho hoy en día. Sois parte del CONED, en teoría sois todos estudiantes de Derecho. Os reunís para hablar cosas sobre el derecho y sobre cómo se tiene que estudiar el derecho. Luchar y combatir contra toda idea que no la veáis buena para el derecho de hoy en día y del mañana. ¿Vale? Siguiente pregunta, por favor. ¿Voy a abrir más? La última, Clara. La última. Sí. Bueno, yo no sé si se escucha bien. Sí. ¿Tu nombre? Soy Aishwarya, de la Universidad de ¿Cómo, perdón? Aishwarya. Aishwarya, sí. Bueno, yo quería comentar que, bueno, yo acabo de empezar segundo de carrera, o sea que soy como un poco novatilla en estas cosas, pero en Derecho Comparado hemos tenido ya 2 profesores y uno de ellos hizo un apunte interesante sobre la diferencia del sistema educativo de aquí y, por ejemplo, en los países del Civil Law. O sea, del Common Law. Y claro, a esto voy a la reflexión un poco de la práctica que se tiene en la educación y que no se tiene aquí, y claro que esto nos lleva al típico problema que si luego te dedicas a internacional, te enfrentas con abogados ingleses o estadounidenses o australianos. Y te pegamos un repaso. Y claro, es que aunque lleven 2 años y tú lleves 8, o sea, es que, claro, no tienes esa habilidad desde el principio, y esto yo creo que es lo que se tendría que propiciar desde el inicio. Estamos totalmente de acuerdo. Es decir, ¿por qué de repente a mí me lleva un estadounidense que lleva 3 años afincado en España, 2 aprendiendo español, y me curte? Y me curte, con todo lo que yo sé de derecho, siendo nacional español de aquí, y todo lo que tú quieras. ¿Por qué PwC el año pasado le quitó 300 millones de euros en clienta a Rodríguez? ¡Anda! ¿No sabéis que las grandes nacionales están todas perdiendo, pero a razón de 100 millones de euros cada 2 o 3 meses en favor de las norteamericanas? Y eso que acaba de aterrizar. No, es que contratan aquí. No, perdona. De aquí lo que contratan es gente que absorben a otros despachos y se tienen que quedar por la relación que tiene esa gente con los clientes, si no, a la puta calle. Porque no funciona. Yo lo que os digo, ¿no queréis ser solamente abogados en España? Seguid con eso. Y queréis ser mediocres, juristas mediocres dentro de España, y os lo digo como lo siento, memorizad todo lo que podáis en eso. Si queréis salir, si queréis ir a Francia, Inglaterra o Estados Unidos, directamente coger un caso, razonarlo y buscar la solución, buscar los apoyos en la ley, porque ya tenéis un proceso mental donde sabéis lo que es justo y lo que es bueno y lo que está bien, ¿de acuerdo? Eso lo podéis hacer mientras razonéis, no mientras memoricéis. Entonces, ¿qué recomiendas que hagamos? Como David, que se va afuera a hacer David hace muy bien, pero es el tema, igual no todos. Pero no todos podéis. No hace falta irte fuera para tener un conocimiento que te pueden dar en cualquier sitio. Somos la generación, no todos hemos conocido a internet. Tenéis acceso a miles de bases de datos. Podéis descargaros cualquier libro de forma gratuita sobre filosofía política, derecho, arte de la guerra, todo. Lo tenéis todo a vuestra mano. Sin embargo, nada más que leer los manuales que os dicen en la carrera. Leed todo, leed de todo, aprended de todo, lo que queráis. ¿Tiene que ver con el derecho? No. ¿En qué va a ser esta conferencia? En un libro de Wincy, de comedia negra. Pero
¿Qué hago? ¿Lo he razonado? Al fin y al cabo voy a enseñar cosas del libro, pero no he hablado aquí del libro, nada, excepto la presentación de inicio. Pero es eso, ¿de acuerdo? No os centréis, son los libros, son los manuales recomendados, no. Una cosa es el temario, incluso los esquemas como subieron en PowerPoint más de uno para que lo estudiéis y os imitéis eso. Porque también el profesor no tiene muchas ganas de corregir, no vaya a ser que le metáis 8 folios de examen. Eso también pasa, ¿vale? Carrera, como os he dicho, es un trámite, máster es un trámite, os siento muchísimo. A no ser que cambiéis ya el derecho a cara a otros alumnos que vengan después, vosotros vais a comer esto, ¿vale? Pensar, razonar, estudiar cosas distintas del derecho. Ya que lo digo, el que solo sabe de derecho, ni derecho sabe. Esto es así. Y bueno, ya estaría. Muchas gracias.